a continuación tendría que venir una poesía, pero lamentablemente Natalia, que iba a venir, no ha podido por cuestiones de trabajo. Le llamaron para hacer horas extras al último momento, así como... Dame un segundo. ¿Ah, sí? Sí, sí, dale, dale. A ver si alguien se lía por ahí. Venga, dale un aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Menuda encerrona. Yo que estaba tranquilamente ahí, de escondida, tomando mi cerveza tranquilamente, digo, bueno, ¿ahora qué os recito yo? La parte de gran poeta es la organizadora de Flag Chico. Voy a buscar algo para recitar, ¿eh? Bueno, ahora que lo pienso, me sé una de memoria, voy a explotar mi error de equivocarme. Entre tanta estrella brillante, llegas a perder la cordura. Tú deslumbras hasta quedarte vacía, y yo aquí, cansada de esperarte, como aquel que está acostumbrado a la herida. Ríos de desdén que enturbian mis versos, de apariencia y de engaño, de soberbia que tiñen tu piel, tan fugaz en mi vida como la estrella que anida en tu pelo, un espejismo al otro lado del espejo. Miro al cielo a ver si te encuentro, para decirle a las otras estrellas que si te ven no se dejen deslumbrar por la tuya, para decirles que esa luz con la que deslumbras tan solo es apariencia, porque por dentro vives a oscuras. Gracias, Ari. Lo siento por la información. Pero si no te hubiera visto, no lo hubiera hecho, así que... Pues muchas gracias. Un 60% de culpa. Bueno, pues nada, vamos a terminar ya la sesión de hoy con la última ponencia. Antes deciros que mañana tenemos la sesión 2 y 3. La sesión 2 es a las 9 de la mañana. Vamos a tener a Raúl Cabezas haciendo una conferencia. Raúl Bermejo Cabezas. Ya, es verdad. Cambié el orden. Y le va a presentar Yolanda, la concejala de Educación. Y luego a las 11:20 tendremos un gran debate con diferentes personalidades, con diferentes representantes de diferentes ámbitos, colectivos o organizaciones que forman parte del proceso educativo, ¿no? Y pues vamos a tratar de profundizar en el porqué del fracaso escolar y tratar de poner soluciones o por lo menos imaginárnoslas. Así que nada, a continuación, Marcos Ordiales García viene del Colegio Corazón de María de Gijón. Él es maestro y pedagogo, especialista en aprendizaje cooperativo. Está entre los 100 líderes de Flipped Room del mundo y nos viene a presentar su proyecto Flipped Classroom del Colegio Corazón de María. Muchas gracias. A ver si empezamos ahí. Bueno, yo pensé que me iba a quedar sin poesía y acabo de flipar en colores, ¿eh? O sea, si la gente no preparando las cosas, ahora sí, pues oye... Perfecto. Bueno, mira, cuando me dieron la oportunidad de participar en este encuentro, yo siempre digo que la educación está un poco oxidada. Y cuesta un poco. Y antes cuando esta alumna decía que la culpa a lo mejor era de los profesores o de los alumnos, yo creo que es un poco culpa de todos. Y es un poco culpa de todos porque la educación necesita muchos ingredientes que le tenemos que ir poniendo entre todos y todos tenemos que poner parte, porque también esta sociedad está cambiando mucho muy rápido. Y en 30 años hemos pasado de la A a la Z y nos hemos saltado la M y la N y nos hemos saltado... Sí, bueno. Pues eso, Marcos Ordiales, siempre digo en las redes sociales, ordifilósofo, por culpa de alguno que está aquí, que me dijo, ¿a que no tienes narices hacerte un Twitter? Y venga, como ordifilósofo, y que lo creas de coña y te quedó ordifilósofo para toda la vida. Bueno, pues la primera pregunta que yo siempre, cuando tengo que hablar a la gente, siempre digo es, a todos los profesores, es, ¿querrías ser alumno de tu propia clase? Porque es algo difícil, es algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta y la mayoría de los profesores, esto se lo preguntas a los claustros y todos dicen sí. Pero luego cuando va alguien a dar una formación y empieza a hablar, pues entonces ya es, vaya coñazo que nos está dando este.
Entonces yo creo que ahí es donde todos los profesores debemos un poco hacer esa reflexión de qué es verdaderamente lo que queremos hacer para enganchar a los alumnos, porque la culpa de no engancharles es nuestra, ¿no? Ellos después tienen su parte de motivación o su parte de que ellos también tienen que poner algo de soporte, por supuesto, pero yo creo que los culpables de eso somos nosotros. Por eso os voy a animar a una cosa. Vais a coger vuestros móviles, todos tenéis móvil, fijo, ¿no? Vais a entrar en www.menti.com, lo tenéis ahí abajo, y ahí os va a pedir un código. Y en el código metéis eso que sale ahí, 437421. Y el objetivo es que todos pongáis ahí los 3 ingredientes. Por favor, vamos a hacer esto cuando lo hago con los alumnos, por favor, que no haya faltas de ortografía, porque si uno pone una cosa con faltas de ortografía, luego no sale bien, ¿vale? Entonces, que pongáis los 3 ingredientes que creéis vosotros que debería tener una sesión en el aula, ¿vale? 3 ingredientes fundamentales. Ahora ya os deja, me parece. 437421, lo tenéis ahí arriba también. Cuando eso le dais abajo a Submit, ¿no? Ya a participar. Y van a ir saliéndonos por ahí palabras. Según vayáis vosotros escribiéndolas y dándole abajo lo que hay, nos van saliendo por ahí palabritas. Las palabras que se vayan repitiendo van saliendo más grandes. Vamos a ver ahí cuáles son aquellas más importantes. Os invito a que no miréis a la pizarra hasta que no las escribáis, pues si no os va a condicionar las que queráis, porque esto es como el efecto Pigmalión, ¿no? Cuando tienes las expectativas. Lo explicaba muy bien antes la compañera. Yo siempre lo aplico más a la información que nos damos unos tutores a otros cuando recibimos a unos niños. Recibes unos niños y entonces te dicen, mira, este niño, este es el pelmazo, este es el no sé qué, este es el empollón. Y tú ya te haces un mapa, que yo no quiero ese mapa. Yo ese mapa, por favor, el profesor, cuando yo lleve 2 meses con ellos, hablamos de mi impresión y la de él, pero no antes, no me condiciones. Bueno, pues van saliendo palabras por ahí. Os invito a hacer esto también en vuestras clases, aquellos que seáis profesores, y así también es una manera de participar. Bueno, mientras que vosotros vais contestando, veis que han salido muchas palabras. La que más habéis puesto ha sido empatía, después van saliendo, pues bueno, juego, motivación, cooperación, diversión, aprendizaje, eficiencia. Voy a esperar un minutito más, porque luego os voy a poner yo cuáles serían mis palabras. ¿Queda gente ahí por participar? ¿Estamos todos ya? Bueno, habéis puesto una palabra muy importante ahí, encima la más grande, que es empatía. Mirad, yo siempre considero que un profesor tiene que tener 3 cualidades. Primero, tiene que tener formación, obviamente, por mucho que la carrera de magisterio yo creo que está bastante devaluada por la sociedad. También en parte porque los conocimientos, tampoco es que tengan muchos conocimientos que luego vayan a ser demasiado útiles. Luego está la vocación, pero yo cuando hablan de vocación no me gusta tanto la palabra vocación, prefiero la palabra compromiso. Que los profesores de verdad se comprometan a mirar por sus alumnos, no por su bienestar personal, que muchas veces yo voy a estar más cómodo, si total me van a pagar lo mismo, pues entonces hago lo mismo, ¿no? Pues no, hay que tener un compromiso. Y luego está la palabra motivación, que es la que te lleva siempre a hacer las cosas, ¿no? En este caso, mis palabras son parecidas a las que habéis puesto vosotros, aunque quizás no por el mismo orden ahí de importancia. Presentación. De este lado. Es ahí. Ya sale. Venga. Yo creo que muchas veces cuando los proyectos también de gamificación y todo esto tenemos que tener en cuenta, porque a veces se pierde un poco el rumbo, de que siempre tiene que tratar de haber un aprendizaje, porque al colegio no vamos solamente a jugar. Al colegio tenemos que ir a aprender. Tiene que haber una palabra clave que para mí es aprendizaje. Y ese aprendizaje después lo podemos rellenar de muchísimas palabras, las que pone ahí. Pues por ejemplo, cooperación. A mí me parece fundamental que tenemos que aprender unos de otros. Porque entre todos aprendemos muchos más que uno solo. Llegamos mucho más lejos. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor, motivación, interacción, creatividad, cercanía.
dinamismo. O sea, todas esas palabras a mí me parecen las más importantes que tiene que haber. ¿Pero qué me pasaba a mí? Que cuando yo empecé hace 12 años a trabajar, pues me costaba muchísimo. Porque no me daba tiempo a hacer todo eso. Porque yo sí tenía que explicar durante 30 minutos los seres vivos, que bueno, luego pasa con el temario, ¿no? Empiezas en primero de primaria y das raíz, tallo y hojas. Después, raíz, en segundo, raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Raíz, tallo, hojas, flores, fruto, semilla. Raíz, tallo, hojas, flores, fruto, fotosíntesis. Y entonces van, todos los años vamos poniendo una amiguita, una amiguita, una amiguita, pero te da la sensación de que todas esas horas de ciencias naturales y ciencias sociales han pasado y que al final se han quedado con unos conocimientos mínimos. Y muchas veces vale más, aunque a muchos les cueste durante los primeros cursos de primaria afianzar otras cosas, como puede ser la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral y comprensión escrita, y dejarnos lo que son los conocimientos para la secundaria, igual que veo inútil la gramática, ¿no? Sustantivos y adjetivos, aprendérselos en primero y segundo de primaria. Bueno, pues, después de hacer este alegato por la educación, ¿qué es lo más importante? ¿Aprender o aprobar? Y claro, nos planteamos de que uno dice, claro, es que yo cuando llegue a la BAU, en función de mi nota, voy a poder estudiar una cosa y otra. Y yo siempre pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos 3 alumnos que tienen que estudiar para un examen de historia. Y hay uno que se estudia todos los temas. Todos. Hay otro que se estudia todos menos uno. Y hay otro que no se estudia, que solo se estudia uno. ¿Vale? Ha dado la casualidad de que ha caído ese tema, que es justo. El que no estudió nada y se estudió uno, le salió ese tema. Vaya suerte que tuvo, sacó un 10. ¿Vale? El que estudió todos menos uno, sacó un 0. Y el que estudió todos, pues bueno, sacó un 10. Pero, ¿han aprendido todos? ¿Se ha medido el esfuerzo de cada uno de ellos? Pues a mí eso es lo que me ha hecho recapacitar en muchísimas cosas. Y de verdad es justo que evaluemos. La palabra evaluar también está bastante devaluada. Pero que podamos calificar a un niño o un adolescente o un adulto por una prueba específica que va a hacer en un día. Es triste que en edades adultas no nos quede otro remedio, como las oposiciones, pero muchas veces a mí cuando me dicen una oposición es justa, pues no, tampoco me parece justa. Hay que darle una vuelta a todo eso. Es difícil, probablemente es difícil, pero hay que ver qué es lo que en realidad queremos conseguir en nuestros alumnos. Y muchas veces nos encontramos con esto, de que el niño coge ahí, va con su mochilita, se traga los temas, los vomita ahí en un examen, y después le damos los aplausos, le ponemos el birrete, decimos eres súper inteligente, y para adelante, y venga, y nos vamos para el otro. Y a los 2 días, ¿se acuerda de algo del examen? Pues o sí o no. A lo mejor si os digo a vosotros cuáles son las causas de la Revolución Francesa, las hemos estudiado todos, pero ¿quién se acuerda? Entonces, eso es a lo que me refiero, que muchas veces nos damos cuenta solo de los contenidos, ¿no? Y entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, que yo no les quería dar la paliza, ni les quería atormentar a ellos con cuestiones de conocimientos, pues aparece una vez que me voy a un curso ya hace 5 años y me hablan de que hay una nueva metodología que es la Flipped Classroom. Yo recuerdo que me dijeron, no, pues estos son unos profesores, nada, estos son un poco flipados allí en Estados Unidos. La historia es muy bonita, no sé si la conocéis, bueno, son 2 profesores de física y química que ellos empiezan a dar clase, están en un barrio marginal de Estados Unidos y entonces sus alumnos dejan de ir a clase, algunos de ellos, y ellos se veían en que si esos alumnos no iban a clase no iban a aprender, entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear unos vídeos. Y esos vídeos que los puedan ver ellos. ¿Qué pasó? Que no solo veían los vídeos los que faltaban a clase, sino que también los que habían ido a clase los veían para repasar, algo parecido a lo que pasa ahora a David Calle, ¿no? Que su historia de David Calle también es muy parecida. El caso es que empezaron a ver que eso funcionaba, se juntó también con otra teoría que no sé si conocéis, que es la Khan Academy, que también funciona por medio de vídeos, y eso empezó a explotar. Bueno, pues cuando a mí me contaron eso, en el cole me dijeron, oye, cuéntanos qué te contaron ahí en el curso de formación, y yo les hablé de esta metodología, y ellos se echaban a reír, crear unos vídeos para que ellos los vean, y yo decía, bueno, oye, bueno, lo están haciendo en América. No, en América son unos flipaos y tal y cual. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero no es solo ver vídeos, porque la Flipped Classroom en sí puede ser ver vídeos
que muchos dicen, ¿y los vídeos son deberes? Sí, claro, son deberes, pero es cierto que a mí nunca se me ha quejado nadie de deberes, porque después cuando llegan a clase ven que los chavales aprenden, y ven que los chavales están entretenidos. Entonces nunca me ha venido un padre diciendo, es que pone muchos deberes, tampoco es que ponga muchos vídeos, pero no son vídeos, no es solo tecnología, y no es decir, ya, ahora vais a poneros aquí en grupo, vais a hacer una cosa y esto os va a pasar muy bien, y ala, ya os pongo yo la nota que me dé la gana. No, para nada. ¿Cuál es el motivo principal de la Free Classroom para mí? Pues el motivo principal es son las relaciones. Y las relaciones no solo las que me permiten crear a mí con mis alumnos, sino las que me permiten a mí que se creen entre ellos. Y obviamente en el momento que queremos hacer algo en grupos, como si lo hiciese aquí, se van a crear conflictos, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad, pero esos conflictos también, si el profesor lo sabe manejar y lo sabe atajar y lo sabe educar, pues van a hacer que todos crezcan en cierta manera. Y aquí vemos a alumnos míos, pues cómo están, pues conectando patatas para que se encendiese una luz. Pues cómo están haciendo experimentos, haciendo carteles, haciendo trabajos, haciendo, bueno, otras cosas que os voy a contar luego. Y lo que trato siempre es que esas relaciones siempre se establezcan. Al final los vas a tener que evaluar de alguna manera también por conocimientos, sí, pero es una nota más. No es la nota que les va a juzgar a ellos como alumnos. ¿Y qué me permite a mí? Bueno, pues que comparando los tiempos, si un profesor se hace un repaso de esos ejercicios, pues lo normal es que después esos ejercicios no dé tiempo a hacerlos. Entonces, ¿dónde se hacen? En casa. Y en casa, claro, cuando tienes que hacer un dictado con tu hijo no pasa nada, pero cuando tienes que hacer unas integrales, y el papá no sabe hacer integrales, y la mamá no sabe hacer integrales, ¿quién ayuda al niño? San Google. No. O el profesor particular, ¿verdad? Entonces va para un profesor particular y pasa todo esto. De esta manera, con esta metodología que yo utilizo, que yo no digo que sea la panacea, porque para mí la panacea es el aprendizaje cooperativo, Esto es un paraguas sobre el cual me sirve a mí para actuar de otra manera en clase. Pues yo tengo 10 minutos, ellos ven el vídeo en su casa, tengo 10 minutos en el que se establecen dudas, que ellos me preguntan, que interactuamos, que salen cuestiones súper curiosas, y tengo 50 minutos en las que les puedo poner ejercicios, bien individuales, bien en grupo, depende si los dominan o si no los dominan. ¿Y quién es el que les va a solucionar las dudas? Yo. ¿Vale? Entonces, a mí me resulta mucho más cómodo. Bueno, mucho más cómodo. Mucho más cómodo sería que se arreglasen con el profesor particular. Pero a mí me parece mucho más profesional el hecho de que yo pueda colaborar con ellos y que yo esté interactuando. Entonces se crea también una cercanía. Pues no es lo mismo de que yo os esté dando la chapa aquí a todos a vosotros a que yo esté pasando por ahí para ver qué estáis haciendo. Y eso ellos lo agradecen. Esa metodología se basa en muchas cosas, tampoco os quiero ametrallar. Primero, bueno, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, que las conoceréis ahí de Gardner, la taxonomía de Bloom, que para mí es fundamental, y una cosa que sale ahí en el centro, que es la pedagogía del humor, y de pasárselo bien. Pero esto pasa lo mismo que en la educación en las familias. Yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y muchas veces, muchas familias se basan en el respeto, y entonces cae el equilibrio para acá. Y es la disciplina y el respeto y todo el resto. Y hay otras que se pasan en la permisividad, que está pasando ahora en esta época bastante. Se cae para el otro lado. Y entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio. Y esa línea muy fina es en la que yo creo que todos los maestros debemos estar ahí pendientes, dándoles cariño por una parte, dándoles motivación, dándoles conocimiento para que ellos adquieran ese conocimiento que es indispensable también, ¿por qué no? Pero también para tratar de que ellos sean autónomos, de que ellos sepan interactuar unos con otros, que sepan valorar lo que hace el otro, que sepan motivar al compañero. Para mí eso les va a servir mucho más en la vida que cualquier otro conocimiento de Revolución Francesa, integrales o raíces cuadradas. ¿Alguien ha utilizado alguna vez alguna raíz cuadrada? Estamos todos aquí, ¿no? ¿Y las hicisteis? Mira, os voy a poner otro ejemplo. En los colegios ahora, cuando estás trabajando en la división en tercero y cuarto de primaria, nos ponen divisiones por tres cifras. ¿Hay alguno de aquí que haya hecho una división por 3 cifras en la actualidad a mano? Bueno, pues cosas para plantearse. Bueno, la taxonomía de Bloom lo que viene a decir es que hay diferentes fases, ¿no? Que tú primero, cuando te dan un conocimiento, tienes que recordarlo. Una vez que lo recuerdas vas a poder comprenderlo, luego vas a poder aplicarlo, analizarlo, vas a poder evaluarlo y vas a poder crear algo.
En el cole, antiguamente, ¿en qué nos enseñaban a nosotros? La base de la taxonomía, es decir, todo era recordar y comprender. Y es cierto que la mayoría de los exámenes en la actualidad, tanto de primaria y secundaria, se basan en recordar y comprender. Definición de río, clasificación de los seres vivos, siempre van ahí. Bueno, en este caso lo que nos piden es que el vídeo que ven en casa lo tienen que no solo ver, sino trabajar, tienen que tomar sus apuntes, poner sus dudas, sus dibujitos, ¿eh? Y luego en clase vamos a pasar ya a lo que es aplicar y analizar. Eso les exige mucho más dificultad de lo que es simplemente la comprensión y el recordar. Entonces muchas veces nos encontramos que chavales que cuando tengan que crear algo son brillantes en memorizar, que es al fin y al cabo lo que premia el sistema educativo actual, pero cuando tienen que crear algo dicen, ostras. Y el que es así guindilla, esos que siempre tenemos en clase, que son tocanarices, dices tú, mira, es un tocanarices, pero se va a ganar la vida en algo fijo. O sea, sí, fijo. Y ahí tenemos, bueno, la taxonomía de Bloom ahí con los buitos, que encontráis estas imágenes por internet, fijo. Y luego están las inteligencias múltiples, porque yo tenía un compañero, cuando eso, en el colegio, que se dedicaba a hacer caricaturas de los profesores. Y llegó tercero de BUP y lo echaron del colegio. Ese chico, en la actualidad, hace caricaturas para MotoGP, para la selección española de fútbol. O sea, se gana la vida para el Marca, para la Real... Para todo, o sea, hace caricaturas y se dedica a ello. Y entonces hace 3 años, era el 25 aniversario, unos profesores de mi cole le dijeron, oye, ¿qué les podemos regalar? Y dije, oye, les podemos regalar una caricatura. Entonces le preguntó que no. Le dijo, oye, Leafar, que es como se llama él. Rafael al revés, Leafar. Oye, si le haces unas caricaturas a estos 3 profesores que le habían dado clase a él. Y dice él, oye, manda cojones que me llames para hacer una caricatura a los curas cuando me echaron de ahí por hacerles caricaturas. Pero este tío, si en sus clases de historia le llegan a decir, oye, la Revolución Francesa, ¿por qué no haces un cómic de la Revolución Francesa? Posiblemente él se acordaría más de la Revolución Francesa que cualquiera de nosotros en la actualidad. Pero nadie lo logró, o sea, nadie se le iluminó la bombilla de esa inteligencia particular de él, explotarla, ese talento que tiene. Y todos tenemos un talento, como decíais antes por ahí, nosotros hay que buscarlo y hay que explotarlo. Y bueno, luego el trabajo cooperativo, que muchas veces lo que se hace en los colegios no es trabajo cooperativo, es que uno pringue, uno compra la cartulina, otro trae las fotos, otro trae las definiciones, las pegamos todos y muy bien. Y si hay uno que se olvida la cartulina, le echamos la bronca, este es el desgraciado. Bueno, es otra cosa, también hay que trabajarla mucho. Porque al final el tiempo de clase tenemos que lograr que sea entretenido, que tenga sentido y que tenga significado. Son 3 cosas que tienen que estar implícitas siempre. Y yo lo que hice fue, en plan un poco friki, crearme un canal de YouTube que se llama Flipando las Ciencias. En ese canal yo que hacía, crear mis vídeos de 2 o 3, de 3 o 4 minutos o 2, dependiendo un poco el tema, para que los niños se viesen. Es verdad que cuando ellos ven a su profe ahí en un vídeo, pues alucinan un poco, ¿no? Y al principio les cuesta un poco, los padres también te cuesta a ti a la hora de hacerlo. Pero bueno, la cosa fue analizando, fue avanzando. Y empecé a hacer el tema de la energía. Claro, cuando uno se mete en el currículum del Principado y empieza a ver el tema de la energía, todos los estándares de aprendizaje que tiene que hacer y todos los contenidos y todas esas cosas, se echa a temblar. Esto, bueno, si tengo que trabajar todo esto con los de 5º y 6º, pues yo lo que me planteé fueron simplemente esos 3 objetivos, sencillitos. Dije yo, mira, que los niños conociesen los distintos tipos de energía, que se acercasen a las características de cada uno de ellos de una manera empírica y que conociesen las principales fuentes de energía. Esto con alumnos de 5º de primaria, ¿vale? Y empecé con las actividades. Bueno, pues vieron un vídeo sobre la energía y tomaron sus apuntes. Nos aprendimos los tipos de energía con una canción, ahí ya teníamos ya la inteligencia musical. A ver si va, que se queda la canción. Para los que eran de la plástica, pues hicimos un esquema con los tipos de energía. Esto pasa mucho también en los profesores de secundaria cuando dicen vamos a hacer un mapa mental. Y entonces les ponen a hacer el mapa mental y todos orgullosos van a la sala de profesores y enseñan el mapa mental más chulo, ¿no? Y dicen, mira qué mapa mental, un 10. Oye, narices, ¿y los que no saben dibujar? ¿Qué pasa? ¿Ya no pueden tener un 10? ¿Tienen que tener un 4? O sea, si alguien no sabe... Si nos ponemos ahora a hacer aquí mapas mentales, o sea, hay alguno que se ha tenido un churro, ¿no? Incluso algún profesor está levantando la mano por ahí. Entonces, ¿qué? ¿Les ponemos un 0 al que hizo el churro? ¿O va a adquirir los mismos conocimientos?
Bueno, hicimos los experimentos que salían antes, en los que ellos los preparaban en casa, los traían para clase y los explicaban a sus compañeros. Pues hacían su cartel de las fuentes de energía, el otro individual, pues ya era en cooperativo, tenían que buscar información en el libro. El libro es una fuente, no es el libro de que vamos a estudiar todos el libro, no, utilizas el libro y con eso hacemos algo. Y por último, les evaluábamos, pues en este caso con 3 cosas, ¿no? Yo el examen al uso no me gusta mucho, entonces utilizaba el Kahoot, que no sé si lo utilizáis, ¿no? O si lo conocéis, que es así un juego de preguntas por medio del móvil, de las tablets, los ordenadores. Lo que ellos iban haciendo cada día, pero me era un poco difícil hacer esa evaluación, porque claro, era todos los días como pasarles una rúbrica, y entonces ahí me costó un poquitín. Y después por Edpuzzle. Edpuzzle es una plataforma que te permite dentro de un vídeo insertarles preguntas, ellos contestan y toda esa información se la da el profe. Por lo tanto, bueno, también me veía el trabajo en casa, si había merecido la pena o no. Y además, con esas preguntas yo veía qué cosas habían entendido o no habían entendido. Entonces ya llegabas a clase con una información de qué era lo que tú tenías que recalcar. Al año siguiente me tocó dar el tema de la tecnología. Volví a mirar los estándares de aprendizaje, casi salgo corriendo al verlos. Y dije yo, bueno, no, pues me tengo que plantear algo más facilito. Esto, claro, si me pilla la inspectora ahora y la de San Quintín, pero... Entonces, objetivos. Que los niños pudiesen ver la importancia que han supuesto ciertos avances. Que los niños aprendiesen a buscar información relevante sobre los avances de nuestra era, ¿no? Y que supiesen de primera mano el esfuerzo que supone crear un invento. Este no sale en los estándares, ¿eh? Tú te pones a ver los estándares y esto no te sale. Pero... empezamos con las actividades. Bueno, pues tuvieron que ver un vídeo y ahí salía un teléfono antiguo con un teléfono nuevo, un ordenador antiguo con un ordenador nuevo, un coche antiguo con un coche nuevo. Entonces tenían que ver en qué se parecían y cuáles eran las semejanzas y las diferencias entre unos y otros. Tenían que hacer una definición de inventor. Claro, lo fácil que sería era abrir el libro por la página 37, sale la definición de inventor, estudiárosla, que os la voy a preguntar en el examen. El que se olvide una palabra o se olvide 2, pues le voy quitando puntos, no 0,2, 0,4, voy quitando cosas. Pero yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, inventores, tenéis que buscar una lista, qué pueden hacer, qué son y qué tienen. Y ellas iban creando su propia definición de inventor. Luego les mandaba, pues ahora tenéis que incluir dentro de esa definición otras 3 palabras. Cuando terminaron de hacer esa actividad, cada uno tenía una definición de inventor diferente, pero todas valían. Y entonces yo sabía que eso en el examen se iban a acordar de esas palabras, del puede, tiene y es. Y eso para mí me parece que les supone mucho más aprendizaje que el hecho de que tengan que empollar una definición porque sí. Igual me paso de tiempo, avisadme. Gracias, Borja, gracias. Luego les hice un juego, también muy curioso, que bueno, esto lo podríamos hacer con adultos, que es ponerles trocitos de papel donde había inventos e inventores. Y entonces ellos tenían que juntarlos. Claro, algunos les resultaba curioso y decían tejanos o vaqueros, ¿no? Y ponía, ostras, ¿será Levis Strauss? Ostras, pero si hay una marca de vaqueros que se llama Levis. Ostras, pues igual tiene que ver. Bueno, pues ellos ya iban pensando y descubriendo cosas curiosas por el camino. Luego hacían un póster también con determinados inventos que yo les ponía, pero inventos que podían ser desde la máquina de coser hasta Apple, o hasta los coches, o lo que fuese, o los aviones, ¿no? Y eso también les hizo pensar mucho y ver muchas cosas curiosas como las patentes, ¿no? Veían que Graham Bell no había sido el que había inventado la bombilla. Una plataforma o un programa que se llama Idoceo, que me permitía evaluar por rúbricas de manera muy fácil. Entonces, me pasaba una cosa, esto todo era en la asignatura de Science, y yo veía que cuando yo les hablaba en inglés, ellos a veces me contestaban en inglés, pero cuando trabajábamos en grupo hablaban en español. Esto muy español para nosotros. Y entonces dije yo, esto tengo que solucionarlo. Y creé una rúbrica, que es aquella de ahí arriba, que se ve bastante mal, ¿no? Que hablaba de la participación y una parte de abajo era hablar en inglés. Al final de la clase ellos pasaban y coevaluaban al compañero en función de esos aspectos, que eran 3 aspectos. Y entonces ahí ellos empezaban a ver, claro, que su compañero les ponía un 1, la nota más baja, en hablar inglés. Entonces al siguiente día se iban poniendo las pilas. Y así fui consiguiendo que todos hablasen inglés. Pues claro, al final el tema de la motivación yo siempre creo que es como un engaño. O sea, en función de lo que tú les engañes. Yo recuerdo también que me pasó que un examen de situación de los países de la Unión Europea, pues cuando me puse a hacer el examen, bueno, lo hice todo guay, ahí no sé qué, con imágenes, poniéndoselo ahí con el ordenador, y uno sacaba un 4, otro un 7, un 10, y yo un cabreo. Me cago en la mano, o sea, no consigo esto. Y a la siguiente vez me inventé una cosa. Cogí ahí y dije yo, mirad, si conseguís sacar un 10, tú de manera individual, te doy
¿cómo lo llamaba? Era un comodín para el examen. El comodín podía ser desde yo quitarles una de las 4 opciones de una pregunta de elección múltiple, o que pudiesen preguntar a un compañero cuál es la respuesta. Dije, yo os doy un comodín, pero si los 4 miembros del grupo conseguís un 10, tenéis 3 comodines cada uno. Claro, ¿qué pasó? La primera mirada asesina de todos eran hacia el rompenarices de cada grupo, que siempre lo hay. Entonces era, como no estudies para el examen, te matamos. Bueno, pues de esos 25 alumnos me consiguieron un 10, 22. ¿Y qué me supone a mí el hecho de que luego en un examen de 20 preguntas cortitas yo les dé 1 o 2 que ya las tengan? Ya he conseguido que sacasen un 10. Se han aprendido las capitales. Pues mira tú, es que me da exactamente igual. Hay algunos que dirían, imposible, el examen, chivarles algo, no. Es lo que menos importa, yo creo. Bueno, hablamos de las impresoras 3D y luego hablamos de esto que fue un poco por lo que yo conseguí también, bueno, pues un reconocimiento en algún congreso. Y era el proyecto Canica. El proyecto Canica era que tenían que conseguir que una canica estuviese en movimiento durante 12 segundos. Bueno, primero eran 20, pero yo veía que 20 era demasiado. Y al final se quedaron en 12 minutos. En 12 segundos, perdón, en 12 segundos, no, vamos. Y entonces ahí me pasaba que los brillantes lo pasaban muy mal. Los que eran brillantes memorísticamente, ¿vale? Sin embargo, los guindillas empezaban a enroscar botellas, rampas. Se las apañaban de cualquier manera que ellos se daban cuenta de que estaban siendo líderes de su grupo, y eso les hacía que su motivación subiese. Bueno, pues ahí los tenemos, haciendo sus estructuras ahí para el efecto Canica, o proyecto Canica. Al final los evalué por eso, por rúbricas, y luego utilicé un proceso de metacognición, es decir, que ellos viesen qué era lo que habían aprendido, qué les enseñarían ellos a los del año siguiente si tuviesen que hacer el mismo proyecto, qué consejos les darían. Es decir, una serie de preguntas para que ellos recapacitasen sobre lo que habían hecho, que no se quede solo en hacer un examen. Eso no cuenta para nota, pero de ahí salieron reflexiones, la verdad, muy interesantes. ¿Cómo los evalué? Bueno, pues lo mismo, pero esta vez apliqué más lo que son la coevaluación y la autoevaluación. Es decir, que ellos fuesen conscientes de lo que habían aprendido y si se habían esforzado o no, que al fin y al cabo yo creo que es lo importante. Las conclusiones, que las relaciones, obviamente las mías con los alumnos fueron son mucho mejores desde ese momento, que el nivel de esfuerzo también por parte de ellos, o de involucrarse, también es mayor. Obviamente que también los conocimientos, pues muchas veces se le queda más retentiva. El otro día me encontraron unos padres y me dijeron unas de las frases más bonitas que yo creo que le pueden decir a un profe, ¿no? Me dijeron, mira, estaba en una tienda y estuve y dije, pues le tocó de mi profe, le tocó Menganita. Y a un niño que había ahí en la tienda dijo, pues mira, a mi hijo le tocó Marcos Ordiales. Y dijo el niño, fue el profesor con el que menos estudié, pero con el que más aprendí. Bueno, yo casi se me saltaban las lágrimas. ¿Vale? O sea, si conseguimos que los niños no tengan la impresión de que están estudiando y de que aprenden, a mí me parece lo máximo, no sé a vosotros. Y luego hay otra cosa muy importante, y es que los maestros que se divierten enseñando consiguen que los niños se diviertan aprendiendo. Y lo que pasa en los colegios muchas veces es que somos islas, y que tienes la percepción muchas veces de que hay muy pocos maestros que se divierten. Pero claro, ha aparecido el universo Twitter, en el cual todos estamos en contacto, ese superclaustro virtual, y entonces ves una cosa maravillosa que están haciendo en Alicante, y le mandas un tweet a ese profesor de Alicante y te lo comparte todo, con un entusiasmo brutal, y aparece otro en Elche, y otro aparece en Málaga, y otro aparece en Barcelona, y otro aparece en donde sea. Y entonces a partir de ahí yo creo que nos ha abierto un mundo de decir, coño, hay más gente que está implicada y hay más gente que le mola esto, que está disfrutando de esto de la educación. Y ahora nada, os pido otra vez que entréis otra vez en Menti, en el móvil, y que contestéis ya esa última pregunta, que es que a mí me sirve de modo de evaluación, porque aquí hay que evaluar a todo el mundo, y es con qué palabra os quedáis de esa charla, simplemente. ¿Con qué palabra os quedáis de esta pesadilla que os he hecho yo aquí durante 20-25 minutos? Cerveza, ahí muy bien, cerveza, gracias.
Bueno, mientras que las vais poniendo, que a mí se me quedan ahí almacenadas para tenerlo ahí. Espero sobre todo que, bueno, que haber transmitido algo de ilusión por la educación, que para mí es lo máximo. Que muchas gracias a la organización por invitarnos, que muchas gracias a los que recitaron las poesías, que alguna poesía hasta me emocionó el escucharla, que solo espero, como digo, como mañana cuando escuchamos a Raúl o que escuchamos a los demás, que encendamos una pequeña llama en esa vela y que esa vela se vaya transmitiendo de unos a otros y que estas actividades ojalá se repitiesen en muchos más lugares. Ojalá Gijón, con los grandones, esa con escalerona que tenemos, la plazona y el molinón y todo eso que tenemos, tuviésemos unas jornadas de esas también de innovación donde de verdad todos pudiésemos compartir y crecer todos juntos, que me parece lo más importante. Pues nada, muchas gracias.